Vamos entonces al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Iniciamos este nuevo año con esperanza, con fe en nuestro corazón, creyendo en el poder de Dios, creyendo que Dios puede hacer cosas en nuestra vida de una manera personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Esa es la esperanza con la que iniciamos este nuevo año, que la gloria de Dios, que el poder de Dios intervenga en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Muchas veces iniciamos un nuevo año y puede ser que usted haya iniciado este nuevo año con sus fuerzas espirituales y emocionales un poco agotadas. De repente está emocionalmente o espiritualmente debilitado porque está pasando por situaciones difíciles en la vida, porque ha atravesado valles de sombra y se ha cansado. Muchas veces nos cansamos y decimos, pues ya no quiero seguir esperando esto. Pero hoy es un día para renovar nuestras fuerzas emocionales y espirituales con la palabra de Dios, fundamentando nuestra fe en la palabra de Dios. Y hoy tenemos nuestro segundo sermón o segunda enseñanza de esta serie de sermones que iniciamos la semana pasada, que titulamos El poder de la oración. Creemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones y que Dios va a responder y va a mostrar su poder. Yo creo particularmente que la oración libera el poder de Dios. Cuando oramos, Dios interviene. Dios interviene sobrenaturalmente y actúa en cosas que nosotros no podemos hacer. Pero creo también que la oración renueva nuestro corazón. La oración nos da las fuerzas espirituales que necesitamos para vivir la vida diaria y para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, las dificultades, la adversidad. La oración hace eso en nuestro corazón. Y el texto bíblico, que es el texto clave que tenemos para toda la serie de sermones, es Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios aquí hace una afirmación importante. Dios hace una promesa que es un fundamento sólido para nuestra vida, para nuestra fe cristiana. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Esa promesa a mí me emociona porque lo que significa es que Dios escucha nuestras súplicas, Dios escucha nuestras plegarias, Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestras oraciones y dice que va a responder a esas oraciones, a nuestras peticiones. Y el mensaje de hoy se titula El modelo de Jesús para la oración. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó sobre la oración? Porque Dios va a responder. La pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Cómo sabemos si estamos orando correctamente? ¿Cómo sabemos si realmente estamos orando? Y como leía Keila en la introducción, en la bienvenida temprano, decía en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos orando? ¿Cómo saber si realmente lo estamos haciendo bien? Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 6 y vamos a ver en Mateo capítulo 6 que Jesús da instrucciones claras, muy específicas para la oración, cómo aprender a orar y cómo ser efectivos cuando oramos. Lo que vamos a ver en Mateo capítulo 6, en primera instancia vamos a darnos cuenta que Jesús hace un contraste entre la oración falsa, la oración sin sentido, la oración que no es infructuosa, no tiene frutos, y la oración sincera, la oración honesta, la oración de un corazón honesto y que sí es escuchada por Dios y que tiene respuesta. Y lo segundo que vamos a ver después de ver este contraste entre la oración falsa y la oración sincera, vamos a darnos cuenta que Jesús presenta un modelo para la oración. Y cuando Jesús nos da un modelo para la oración, Jesús hace dos enfoques en ese modelo para la oración. Una primera parte de la oración, Jesús enseña que debemos enfocarnos en Dios, sus propósitos y su gloria. Y la segunda parte, en el modelo de oración que Jesús nos da, Jesús dice que podemos enfocarnos en nuestras necesidades, en las situaciones que vivimos diariamente. Entonces vamos a ver, lo primero es ese contraste que Jesús hace entre la oración que no es verdadera
y la oración honesta. Y luego nos vamos a ver en el modelo de oración lo que Jesús hace, los dos enfoques. Uno enfocado en Dios, en sus propósitos, en su gloria, y la otra enfocado en nuestras necesidades y en lo que nosotros estamos atravesando. Y eso, lo que nos enseña todo esto es como que si Jesús nos está diciendo que cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios, debemos principalmente enfocar nuestra mirada en Él. Debemos, como si Jesús estuviera diciendo, debemos alzar nuestros ojos y enfocarnos en Él. No literalmente, no estoy diciendo que literalmente cada vez que oremos necesitamos levantar nuestra mirada al cielo, sino nuestro corazón. Los ojos, si nuestro corazón tuviera los ojos, entonces Jesús estaría diciendo, enfoquen la mirada de su corazón en Él. Y luego entonces se miran a sí mismos. Entonces, lo que yo he aprendido particularmente en mi vida de oración con esta idea de Jesús sobre la oración, es que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y nos enfocamos en Él, y luego nos miramos a nosotros mismos, nuestras circunstancias cambian. ¿Sabe por qué cambian? Porque cuando nos enfocamos en Él, miramos la realidad que estamos viviendo diferente. Por eso siempre he dicho que la oración, y siempre he enseñado que la oración no es un recurso para comunicarnos con Dios y enterarlo a Él de lo que nos está pasando. La oración es un recurso para que el Espíritu Santo de Dios fortalezca nuestro corazón, renueve nuestro corazón. Y cuando nos enfocamos en Dios, cuando volvemos a nosotros mismos y miramos nuestras necesidades, porque vamos a presentar nuestras necesidades delante de Él, ya las miramos diferente. Ya comenzamos a ver que Dios lo puede hacer. Si estamos entrando a la presencia de Dios Todopoderoso, entonces esto que le voy a pedir, Él puede resolverlo. Y entonces nos da esperanza y nos da paz. Pero bueno, vamos al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a ver ese contraste que Jesús hace entre la oración que no es escuchada y la oración que sí es escuchada. Dice así Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando oren, y Jesús está enseñando el sermón del monte en estos capítulos de Mateo. Jesús dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Y esa palabra lo pudiéramos traducir como falso, ¿cierto? No es genuino, no es verdadero, no es honesto. Porque los hipócritas, dice Jesús, a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Se da cuenta? Que esa oración lo único que va a lograr es que la gente, algunos les pueden admirar y dicen, oh, qué bueno, que mira esa persona, qué espiritual es, o qué piadosa es esta persona. Ya tuvieron su recompensa. Dios no escucha una oración falsa. Versículo 6 dice, y aquí está el contraste, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús no está diciendo que no podemos orar en un lugar público o en medio de otras personas. No es lo que Jesús está diciendo. Está hablando del corazón, de la actitud del corazón. Porque no es verdad que Jesús está diciendo que la única forma en que podemos orar es encerrándonos en un cuarto. No, Jesús está hablando de la humildad de corazón. Que en vez de pararnos para que todo el mundo escuche nuestras palabras en la oración, debemos orar con un corazón honesto y sincero. Versículo 7, y al orar, aquí hace otro contraste, otra comparación, y al orar no hablen solo por hablar. En otra versión dice, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre que sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Por eso siempre he dicho, en la oración no informamos a Dios de lo que está ocurriendo en nuestra vida. No es para el beneficio de Dios, es más para el beneficio de nosotros. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús cuando hace este contraste en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8? Jesús está diciendo, número 1, ahí en sus notas, que debemos orar con un corazón sincero. Eso es lo que Jesús está enseñando, que debemos orar con un corazón sincero. Lo que Jesús está enseñando es que el corazón importa. El corazón, cuando oramos, lo más importante es nuestro corazón. Cuando entramos a la presencia de Dios,
Ni siquiera las palabras que usamos y cómo las usamos son importantes. Permítame darles una definición sobre la oración que aprendí siendo niño. Yo estando creciendo en la iglesia aprendí esta definición que todos los cristianos en sus iglesias aprenden, y seguramente si usted ha estado en una iglesia antes ha escuchado esta definición sobre la oración, y nos han dicho que orar es hablar con Dios. Y yo lo creí, yo me aprendí esa definición de la oración, que orar es hablar con Dios, donde crecí. Pero comencé a tener un conflicto en mi corazón con respecto a esa definición, por lo que yo estaba aprendiendo en la palabra de Dios y por lo que yo estaba viendo en mi iglesia, en mi propia iglesia. Mi iglesia era una iglesia donde orábamos mucho, hacíamos matutinos de oración, vigilias de oración, y en los servicios siempre orábamos, así como en la mayoría de las iglesias. Pero yo y los hermanos oraban constantemente, pero sus vidas no cambiaban y no ocurría nada. Yo veía que la gente oraba mucho, pero no ocurría nada en sus vidas. Y comencé a tener un conflicto con eso. Y entonces aprendí lo que Jesús está enseñando aquí en Mateo capítulo 6, que el corazón, cuando oramos, lo más importante es el corazón y no las palabras. Cuando oramos, lo más importante no es lo que decimos y cómo lo decimos, porque orar, y esta es mi definición sobre la oración, orar es creer, orar es someterse a la voluntad de Dios, y orar es descansar en el poder de Dios. Eso es orar, más que hablar. Cuando oramos sinceramente, hay más fe, sometimiento en el corazón. Hay más fe y sometimiento en el corazón y paz que palabras en nuestra boca. Voy a decir eso una vez más y creo que está en la pantalla. Cuando oramos sinceramente, hay más fe, sometimiento y paz en el corazón que palabras en nuestra boca. Lo voy a decir una vez más. Cuando oramos sinceramente, con un corazón sincero, hay más fe, hay más confianza en Dios. Hay más sometimiento, rendición a la voluntad de Dios y paz en el corazón que las palabras que pueden haber en nuestros labios. Es más importante lo que hay en el corazón que las palabras que pronunciamos. Jesús está diciendo que los hipócritas quieren aparentar piedad. Usan palabras hermosas cuando oran. Se levantan en las sinagogas, en el templo, en las esquinas de las plazas, en las calles, en Walmart, en todos lados, a orar para que la gente los vea. Y Jesús está diciendo, es una falsa religiosidad. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda orar públicamente. Lo que estoy diciendo es que es más importante cómo oramos que las palabras que usamos. Yo recuerdo cuando crecía, porque los humildes no buscan el aplauso ni el reconocimiento de los demás. Los humildes buscan el rostro de Dios y muchas veces cuando oramos hay veces que no sabemos qué decir porque hay más lágrimas en los ojos que palabras en nuestros labios. Porque estamos orando con un corazón contrito, con un corazón compungido, con un corazón tal vez hundido en medio de un problema y venimos a la presencia de Dios y solamente lo que hacemos es llorar. Y de repente balbuceamos palabras porque hay tanto dolor en el corazón y hay tanto conflicto en nuestra mente que no sabemos qué decir. Y el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nosotros a veces oramos y no sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo recuerdo cuando estaba creciendo en la iglesia y sabe, pues uno de los jóvenes en la iglesia, recuerdo un compañero de nosotros que él hablaba con su voz normal, pero cuando él iba a orar, cambiaba la voz y entonces ponía una voz así como que si Dios necesitaba una voz especial para orar, para escucharlo. Y entonces dice, pero ¿por qué cambia la voz? Y uno estaba sentado allá y escuchaba, y él estaba hablando, bueno hermanos, vamos a orar, y de repente, Padre Celestial, y que comenzaba a orar con una voz diferente. Y yo decía, y estaba creciendo en la iglesia, pero ¿será que hay que tener una voz especial para acercarse a la presencia de Dios? No es necesario. Porque las palabras no son importantes. Dios escucha el corazón. Y por eso quiere que oremos con un corazón sincero, con un corazón genuino. A partir del verso 9, Jesús entonces enseña
el modelo de oración que a nosotros nos interesa aprender y que necesitamos desarrollar. Mire lo que dice Mateo 6, versículo 9 en adelante. Ustedes deben orar así. Y aquí está el modelo de oración. Y nosotros conocemos esta oración universalmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero no es una oración sencilla para repetirla como una letanía, como si tuviéramos que decir todo el tiempo lo mismo. Yo quiero que observemos bien lo que Jesús realmente está enseñando aquí. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en este modelo de oración nos vamos a dar cuenta dos cosas importantes, los dos enfoques. Número uno, un enfoque en Dios, en su voluntad, en sus propósitos y en su gloria. Por eso Jesús dice, santificado sea tu nombre, como si estuviera mirando al Padre, ¿verdad? Y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Luego, a partir del versículo 11, cambia el enfoque y el enfoque deja de estar en Dios para enfocarse en el ser humano, sus circunstancias, sus realidades y sus necesidades. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Jesús baja del enfocarse en Dios, en su gloria, en sus propósitos y luego mirándonos a nosotros mismos, nuestras realidades y nuestras necesidades y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos. Otra vez, enfocados en nosotros, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos, otra vez enfocado en el ser humano, del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Jesús está enseñando un modelo de oración, un modelo que tiene dos enfoques. El primer enfoque es Dios, sus propósitos, su gloria. Y otra vez, cuando oramos de esta manera, enfocándonos en Él, cuando nos miramos a nosotros mismos, la perspectiva, la forma en que miramos nuestra realidad cambia, porque el segundo enfoque es enfocado en el hombre, centrado en el hombre y sus necesidades. Entonces, lo segundo que aprendemos en esta mañana es que debemos orar enfocados en Dios y sus propósitos. Enfocados en Dios y sus propósitos. Y otra vez, cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios, venimos muchas veces delante de Él con un problema, pero cuando venimos a su presencia, nuestro corazón debe cambiar. Si realmente estamos orando sinceramente, si realmente estamos orando honestamente y estamos entrando a la presencia de Dios, entonces nuestro corazón debe cambiar. Otra vez Mateo 6:9 dice que la oración modelo de Jesús es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nos damos cuenta es que Jesús usa una palabra importante, nos da como un sentido de identidad y de pertenencia. Podemos acercarnos a Dios, al Dios creador, al Dios del universo, como nuestro Padre Celestial. Y la palabra que se traduce en nuestras Biblias en español es pater, es la palabra griega con una raíz latina que se usaba, pater, pero la palabra que Jesús realmente usó en el original, en el arameo, es Abba. Esa es la palabra que Jesús usó. Y lo que Jesús está diciendo, y dice Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite orar diciendo, Abba Padre. Abba es la palabra que Jesús usa en esta oración modelo, diciéndonos a nosotros que nos podemos acercar a Dios como nuestro Padre Celestial, que no hay barreras, que hay un camino abierto para ir a la presencia de Dios. Jesús está diciendo, el nombre de Dios es santo, digno de honra, digno de respeto, digno de reverencia, y por eso cuando oramos, lo que hacemos es inclinar nuestros rostros muchas veces y cerrar nuestros ojos para enfocar nuestro corazón. No es una forma mágica cerrar nuestros ojos, es simplemente eliminar las distracciones. Esa es la forma que hacemos. Porque podemos orar con nuestros ojos abiertos, con un corazón sincero, y no hay ningún problema. Pero cerramos nuestros ojos para eliminar distracciones y enfocar nuestra mente y nuestro corazón en la presencia de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Y debemos entrar a su presencia con reverencia.
y debemos honrar su nombre. Yo no sé si lo estoy explicando bien, lo que quiero transmitir en esta mañana. Cuando entramos a la presencia de Dios, entramos a la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios del universo, pero es nuestro Padre Celestial. Y podemos entrar con un corazón honesto, sincero. Él nos conoce por dentro y por fuera, conoce nuestro pasado, nuestro presente, conoce nuestro futuro y nos ama. Y por eso podemos entrar a su presencia. Por eso Jesús usa la palabra Abba, que es la palabra que aprendían los niños hebreos cuando estaban creciendo y llamaban, era la primera palabra de mamá y papá. Abba es la palabra como si dijeran papito. Por eso Jesús usa esta palabra tierna para enseñarnos que podemos entrar a la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo segundo que encontramos allí en el modelo de oración es, venga tu reino. Venga tu reino. Y esta expresión nos ayuda a entender que somos parte de algo más grande, que todo el mundo no gira a nuestro alrededor, sino que somos parte de algo que va más allá, que trasciende a nuestra vida, que somos parte del plan de Dios, del reino de Dios, de los propósitos de Dios. Por eso sigue diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta expresión nos ayuda a entender que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. No es nuestra voluntad. Esta expresión ayuda a nuestro corazón a someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es más grande que nuestra propia voluntad. Y no se va a hacer nuestra voluntad. Por eso la oración no es una llave para torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. La oración no es un negocio, no es una transacción con Dios para que haga lo que nosotros esperamos que Él haga, lo que quisiéramos que Él haga. Esa no es la oración. La oración es sometimiento a la voluntad de Dios. Es sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No oramos para darles órdenes a Dios. No oramos para que Él haga y conceda todas mis peticiones como si fuera un mago de la lámpara mágica, ¿verdad? Que frotamos y dice, aquí estoy, pide tus peticiones y yo las voy a responder. No, Dios no es así. Cuando oramos nos sometemos a su autoridad, a su dominio. Yo quisiera morirme primero y que Keila se quede con los niños cuando esté grande, con los nietos, irme yo primero, pero no sabemos cuál de los dos se va a ir primero. ¿Cierto? No es mi voluntad. Mi voluntad es morirme primero, cuando tengamos muchos nietos, ¿verdad? Y bisnietos y tataranietos. Y Keila se quede, la abuelita, con sus 2 hijos y sus nueras y los nietos y que la cuiden a ella. Esa es mi voluntad. Pero yo no sé si ella se va a ir primero o yo me voy a ir primero. Eso es la voluntad de Dios. A veces hemos dicho, bueno, nos vamos juntos. ¿Está bien? Nos vamos juntos. El punto es que no es nuestra voluntad. Y cuando oramos con un corazón sincero, nos sometemos a lo que Dios haga, a lo que Dios quiere hacer y aceptamos, ok, esto es lo que Dios hizo, está bien, y nos sometemos a su voluntad a pesar de que no es nuestra voluntad. No es como nosotros quisiéramos que fueran las cosas, pero Dios va a hacer siempre lo que es mejor y nosotros aceptamos lo que es mejor. Porque Él lo sabe. A veces yo creo que lo mejor es lo que yo pienso y cómo yo lo pienso, pero lo que Dios hace es mejor de como lo que yo pienso y lo que yo quisiera que suceda. Número 3, allí en Mateo capítulo 6 encontramos y aprendemos que debemos orar pidiendo la ayuda de Dios. No solamente orar con un corazón sincero y enfocado en Dios y sus propósitos, sino que podemos orar pidiendo la ayuda de Dios. Por eso la oración continúa y Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces encontramos que Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y en esta oración Jesús hace una referencia, parece como una referencia muy sencilla a una experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios
proveía todos los días el maná. No sé si recuerdan la historia en el éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Todos los días el pueblo de Israel se levantaba y allí estaba la provisión de Dios. ¿Qué pasaba si guardaban de más? Gente que era como yo, por ejemplo, que recogía y comía y como había más, guardaba y se llevaba una maleta para la casa para guardar para el pan de mañana. El pan se podría de un día para otro. ¿Por qué? Porque mañana había maná también. Dios iba a proveer maná mañana. Entonces Jesús está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir a Dios para las necesidades diarias y confiar que Él va a responder. Y no solamente el pan, el vestido, el calzado y todo lo que necesitamos, Dios está interesado en nuestras necesidades. Por eso cuando Jesús, ¿quiénes escucharon estas palabras por primera vez? Por primera vez, a Jesús diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la mente estaba la experiencia del pueblo de Israel. Dios está interesado, y ese es el mensaje, Dios está interesado en proveer, en satisfacer nuestras necesidades. Y nosotros podemos confiar que Él lo va a hacer, que Él va a proveer, que Él va a responder conforme a su voluntad. En su tiempo, Dios va a responder a nuestras necesidades. ¿Y saben qué? Algo que yo he aprendido y creo lo he aprendido en mi vida cristiana es lo que dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo me atrevo a decir esta mañana, aún cosas que no necesitamos, que van más allá de una necesidad básica, de una necesidad esencial, cosas que van mucho más allá del pan, del calzado, de la provisión básica. Dios suple cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón cuando nosotros nos deleitamos en Él. Oramos sinceramente y nos sometemos a su voluntad. Lo otro que Jesús dice en la oración es, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales, el perdón de nuestras culpas, libres de condenación. Podemos pedir perdón de nuestros pecados cuando oramos. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, antes de recibir esa circuncisión, y está hablando de la circuncisión del corazón, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular el acta, la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo. Podemos en nuestras oraciones pedirle al Señor, Señor, perdona nuestros pecados. Y Él nos va a perdonar. Muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos las cosas que hacemos. Y tenemos ese remordimiento en nuestra mente de nuestros errores, de las malas decisiones. Pero cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le pedimos que nos perdone, Dios nos perdona, anula el acta que nos decretaba, nos hacía culpables y decía, eres un transgresor y tienes una deuda con Dios. Jesús clavó esa acta en la cruz que estaba en nuestra contra. Por eso cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Yo he conversado con gente que se ha sentido culpable por cosas que ha hecho en su vida y ha pedido perdón a Dios una y otra vez y me dice, bueno, yo estoy pidiéndole el perdón al Señor por aquello pero ya tú le pediste perdón. Y sí, pero entonces ya no se recuerda de eso. Es que cuando tú le vuelvas a pedir perdón, Él va a decir, pero ¿y de qué me estás hablando? Yo no me recuerdo de lo que tú estás hablando, porque Dios se olvida de nuestros pecados. Nosotros no nos olvidamos de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actos, pero Dios los olvida. Él no los recuerda, Él nos ve a nosotros justos. Y lo último que dice Jesús es, y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno, líbranos del mal. El mal y su líder Satanás son una realidad latente. No podemos ignorar que Satanás está allí, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, no dice que es un león, dice que anda como león rugiente. Es decir, su intención es hacerle daño a la humanidad, no solo a los cristianos, no solo a los que van a una iglesia, a todo el mundo. Satanás está interesado, él está en el negocio de la destrucción de la humanidad. Ese es su negocio. Y ha creado cualquier cantidad de sistemas, de formas de vida para destruir a la humanidad, de formas de pensar, de ideologías y de maneras para vivir, para destruir al hombre. Esa es su intención. No podemos ignorar las acechanzas de nuestro enemigo. Por eso Jesús dice, y líbranos del mal. Hay cosas de las que Dios nos ha librado que nosotros nunca nos hemos enterado. Nunca nos dimos cuenta cómo Dios nos protegió y nos cuidó en un momento en nuestra vida. Por eso todos los días debemos orar pidiendo la cobertura de Dios, no solamente para nosotros, para nuestra familia. Yo creo que cuando oramos, los ángeles se movilizan en nuestro favor. Yo creo que cuando oramos, Dios envía a sus mensajeros para ejecutar su voluntad y para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Yo creo que Dios está presente en este mundo obrando de manera sobrenatural. Yo lo creo. No sé si usted lo cree, puede decir amén a eso. Hubo una experiencia que viví como misionero. Estaba comenzando plantando una iglesia en el oriente del país, en Anaco, y en Venezuela, y estábamos visitando las casas y predicando el evangelio, y se acerca una camioneta blanca y un señor baja, muy grande, bonita, y nuevecita la camioneta, baja el vidrio y nos llama a nosotros, éramos como 3 misioneros, y nos dice, nos da el nombre y la dirección de un señor que estaba pidiendo que nosotros fuéramos a visitar a su casa. Y nos dijo, este señor los está esperándolos a ustedes. Y nosotros, pues bien mandados, nos fuimos a la casa del señor y tocamos. Estaba un señor sentado en el porche y una cerca de 100, tocamos y el señor está sentado en el porche y nosotros conversamos con él. Nos abrió la puerta, conversamos con él, le compartimos el evangelio, oramos y todo, y al final le dijimos que había un señor que nos había dicho que él nos estaba esperando. Él nunca envió a nadie a buscarnos a nosotros. Él nunca envió a una persona a pedir que nosotros fuéramos a visitar su casa. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de su vida. Era todo lo que estaba pidiendo. Y él no conocía a Jesús, no tenía una relación personal con Dios. Solamente estaba ahí en su casa y diciéndole, Dios, ten misericordia de mí. ¿Quién fue esa persona? Yo no lo sé. Yo no puedo decirles a ustedes en esta mañana, fue un ángel que Dios envió. Yo no sé si fue un ángel, pudo haber sido un ángel. Yo no sé si fue alguien que simplemente no sabe qué estaba haciendo y bajó la ventana de su carro y nos dijo, fulano de tal, en tal dirección, los está esperando. No lo sabemos. Pero cuando clamamos a Dios, Dios actúa y hace cosas que nosotros no podemos explicar. Yo no les puedo explicar, hermanos, en esta mañana, qué ocurrió esa tarde en Anaquito. No lo sé. Me quedé con eso toda la vida y no lo sé, no sé qué pasó. Lo que sí sé es que este señor no envió a nadie y no conocía a nadie. Y esa comunidad, la verdad es que nos extrañamos que ese carro estuviera en esa comunidad. No había calles de pavimento, eran calles de tierra. Y era una zona de una invasión, eran ranchos de zinc. Y esa camioneta no tenía por qué estar allí. Pero Dios actúa de forma en que nosotros no podemos explicar. Cuando nosotros oramos, Dios siempre va a responder. Clama a mí, dijo
el Señor, y yo te voy a responder. Por eso quiero animarles a que ustedes escriban 3 cosas donde quieren ver la respuesta de Dios. 3 cosas, aquí están las mías. Las voy a poner en el refri de mi casa. Y vamos a estar orando por eso. 3 cosas donde ustedes quieren ver la respuesta de Dios. Y vamos a estar orando por eso, con fe, creyendo que Dios va a responder a nuestras oraciones. Porque cuando oramos con un corazón sincero, cuando oramos enfocándonos en Él y sus propósitos, cuando oramos pidiendo por nuestras necesidades, Dios interviene. Él dice, yo te voy a responder. Dios interviene y hace lo que nadie puede hacer. Vamos a orar en esta mañana.